Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche, noche de estudio de la palabra del Señor. Para mí es un privilegio llegar hasta donde tú estás, en el momento cualquiera que estés viendo el video. Ojalá que estés compartiendo conmigo en este momento. En el momento en que estás viendo el video, más tarde, mañana, pasado mañana, etcétera. Yo sé que allí queda grabado acá en Facebook, que estamos en vivo, y también luego se graba en YouTube. Estamos en los dos para la gloria del Señor, en Facebook y en YouTube. Entonces damos gracias a Dios porque podemos estudiar la palabra juntos esta noche. Podemos estudiar la palabra juntos esta noche, la palabra de Dios. En esta noche vamos a ver un tema. El tema, mi amado, está en Romanos 15:3 y 2 Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Vamos a leer esos dos versículos. Vamos a leer 2 Corintios 5:21 y luego Romanos 15:3. En esta noche el tema que vamos a ver es vergüenza, humillación pública de Cristo. Y vamos a ver en Romanos capítulo 15, que vamos a ver ahora, 15:3 ahorita, dice que los vituperios, los insultos, ¿sabe, hermanos? Los insultos a Dios de parte de la humanidad, como vamos a ver aquí en Corintios y vamos a ver en otras escrituras, los pecados de la humanidad cayeron sobre Cristo. En otras palabras, Cristo vino a ser nuestro sustituto. Yo sé que hay algunas personas que no les agrada mucho esta palabra sustituto, pero yo he oído, por cierto, un día de estos escuché a una muchacha bien jovencita, una muchacha de Costa Rica, no sé de qué país sería, donde ella sale en un video diciendo que jamás, dice, ¿cómo otro va a morir por mí? Dice, eso es una falsedad. Otro no puede morir por mí. Yo soy responsable delante de Dios. Cada uno es responsable delante de Dios. En eso tienes razón, pero eso es otro tema. Eso es otro tema aparte de los vituperios con que te vituperaban, cayeron sobre mí. Ese texto, hermanos, es que Cristo ocupó nuestro lugar, no solo en la cruz, sino en su vida diaria, y ahorita lo vemos. Entonces, y que cada uno de nosotros un día tenemos que darle cuenta a Dios. Eso está escrito en 2 Corintios también. Mira ahí capítulo 5, versículo 10, donde dice que un día nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir mientras lo que hayamos hecho, mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, no para condenación ni para salir avergonzados delante de Dios. Y se hizo lo que se pudo. Pero yo sé que andamos en obras preparadas de antemano por la gracia de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer esas obras. Entonces, que otro no pudo morir por mí, que yo tengo que ver cómo, ella usó una palabra, pero ahorita no me acuerdo, más o menos ella dijo que yo tengo que ver qué hago para que Dios me perdone de los pecados. Pues eso no es así, mi amado. La única forma de que Dios nos perdone de nuestros pecados es por la fe en Cristo Jesús, y lo vamos a ver. Vamos a tratar de leer lo que tengo acá en el diccionario de la Real Academia y del diccionario teológico. Entonces dice 2 Corintios 5:21, un versículo muy conocido por nosotros. Dice así 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Estoy leyendo en la Biblia Las Américas.
la Biblia Las Américas. Entonces al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oído, mi amado, qué importante que es este versículo. Permíteme leértelo otra vez. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Al que no conoció, este es Dios, hermanos. Aquí el apóstol está hablando de parte de Dios. Y él dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado. ¿Quién le hizo pecado? Dios. Dios lo hizo pecado. Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mira cómo lo dice la NTV. La NTV la tengo acá y dice así, el versículo 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Oído, mi amado, la Nueva Traducción Viviente, NTV, dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Mi amado, ese es el mensaje, esa es la buena nueva. Esto es el Evangelio, que nosotros podemos estar en una relación correcta con Dios porque Cristo ocupó el lugar de nosotros. Sobre Cristo cayó el vituperio. Y ahorita vamos a ver qué es esto, vituperio. Este es el Evangelio. Y esto es lo que tú tienes que creer, mi amiga y mi amigo. Esto es lo que tiene que creer todo el mundo. Que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros tuviéramos una relación correcta con Dios. Para que nosotros tuviésemos una relación correcta con Dios. Nosotros tenemos una relación correcta con Dios porque creemos que Cristo en la cruz ocupó el lugar de nosotros. El lugar de nosotros. Cristo fue tratado como un vil pecador y nosotros somos tratados como que si nunca hubiéramos pecado, como ovejitas blancas que nunca pecamos, en una relación correcta con Dios, para la gloria de Dios. Esto es gracia, esto es misericordia, esto es amor de Dios. Mi amado, el que rechaza esta gracia, el que rechaza esta misericordia, el que rechaza este amor, dice Hebreos 10, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice Romanos capítulo 2, ira y enojo para todo el que hace lo malo, al judío primero y también al griego. Y también dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, dice que van a estar muy lejos los que no obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado, los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que la única forma correcta, la que Dios ha escogido, es por la fe en Cristo Jesús. Dice Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley. Ahora aparte de la ley, oído, mi amiga y mi amigo, si tú guardas la ley, o eres judaizante, o te gusta practicar cosas de la ley, como guardar el sábado, no comer un montón de comidas que no comen los judaizantes, si a ti te gustan esas prácticas, dice Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Una justicia que Dios había testificado por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por la fe en Cristo Jesús. Dice Hebreos 13, y de todo aquello que por la ley no pudisteis ser justificados, en Cristo es justificado todo el que cree en Él. ¿Qué es creer en Cristo, mi amigo?
No es creer que Cristo vino y murió y resucitó y ahora está en el cielo. No es creer eso. Eso todos lo creen. Todos lo creen. Creen eso. Dice que es creer, tener fe en que Él ocupó el lugar de nosotros. Que Él ocupó. Cuando nosotros conocemos esta verdad, que Él ocupó el lugar de nosotros, entonces, mi amado, allí nacemos de nuevo. Hay un cambio en nuestra vida para la gloria de Dios y comenzamos a honrar al único Señor que se dio por nosotros. Ya no hay ni mediadores, ni mediadoras, ni iglesia tal, ni agrupación tal. Solo Cristo. Solo Cristo, porque a Cristo el Señor servimos desde el momento en que Dios nos revela que Él ocupó nuestro lugar. Esto es gracia, esto es misericordia, esto es amor. Mira lo que dice Romanos 15:3. Romanos capítulo 15, versículo 3. Vamos a leerlo en las Américas y en la NTV. Me gusta siempre usar 2 Biblias. Ojalá pudiera usar 20 Biblias. Soy fanático a las Biblias. Todas me gustan. Todas son iguales. Pero a mí me gustan todas. En nuestro lugar de reunión usamos varias traducciones. Varias. Aquí nunca uso yo. Y la tengo acá. La tengo. Dios habla hoy. Una Biblia que me gusta mucho. Nosotros también la tenemos. Pero, miren, no. Son Biblias de estudio. Biblias de estudio. Tú oyes el estudio, tú notas las citas que vamos dando y yo me encargo del resto, mi amado. Yo me encargo del resto. Dice Romanos 15:3, mira qué importante lo que dice aquí, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. En la NTV dice así, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos. Oído, mi amado, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Mi amado, esto es gracia, esto es misericordia, esto es amor. Esto es amor, que Cristo en la cruz cargó con todos los insultos que la humanidad le ha hecho a Dios. Cristo en la cruz cargó con ellos y una vez que nosotros creemos esto por la voluntad de Dios, entonces se produce el nuevo nacimiento para estar agradecidos con Dios como hijos de Dios para siempre, por la eternidad. Por la eternidad. Esta palabra vituperio, en el diccionario, vamos a ver, vituperio, en el diccionario de la Real Academia Española, que tú lo puedes buscar ahí, dice que vituperio es ofensa. Oído, ofensa. Todas las ofensas que la humanidad dirigió a Dios, dirige a Dios, cayeron sobre mí. Dice que es ofensa, deshonra, oprobio, difamación, humillación, rechazo, burla hacia la verdad de Dios, maltrato de Cristo en su vida y crucifixión. Oído, mi amiga y mi amigo, mis amados, lo que significa la palabra vituperio, oprobio, es la misma, vituperio, oprobio. Las Biblias hablan de vituperio, NTV habla de oprobio. Vamos a ver si es verdad. Insultos, habla la Biblia NTV, perdón, insultos. Entonces dice la NTV,
pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo, como dicen las Escrituras, los insultos, vituperios, son insultos. Hay uno, dos, tres, más o menos tengo 5 versículos aquí que quisiera compartir con ustedes, mis amados hermanos, para que usted los pueda anotar y los pueda leer, y tal vez con la ayuda del Señor usted pueda darle continuidad a este estudio. Dice Mateo 9:24. Vamos a ver qué dice Mateo 9:24. Mateo 9:24. Vamos a ver qué nos dice Mateo. Mateo 9:24 dice: les dijo, retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Esta palabra, hermanos, vituperio, oprobio, y como lo dice aquí, insultos, vituperios, oprobio, insultos, dice que es la palabra, la palabra vituperio, dice que es ofensa, dice el diccionario, dice que es deshonra, dice que es difamación, humillación, rechazo, burla. Mira el versículo otra vez, Mateo 9:24 dice: retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Mi amado, ya estas personas, yo me imagino que habían escuchado de muchos milagros que el Señor había hecho, porque si tú te vas al capítulo 8, allí habla de un montón de sanidades que el Señor había hecho. Y ahora aquí el Señor llega a la casa, llega a curar a resucitar a una niña. O tú lo puedes leer allí todo el contexto. Y cuando él llegó, él les dice que se retiren, que la niña no está muerta, que está dormida. Entonces ellos comenzaron a burlarse de él. Muchas veces uno le habla de la palabra de Dios a alguien, mis hermanos, y las personas se burlan de la Biblia. Yo he oído personas que se burlan de la Biblia, se burlan de Dios, se burlan de Cristo, insultan a Cristo. Todos esos vituperios, toda esa burla cayó sobre Cristo. Todas estas personas que se burlan de Cristo, que ofenden a Cristo, que difaman la palabra de Dios, todo eso Cristo en la cruz del Calvario lo llevó para ti, mi amiga y mi amigo. Puede ser que en esta noche me esté escuchando alguien, o en el momento en que estés escuchando el video, tú seas una persona de estas que te burlas del Señor, te burlas de Dios, te burlas de la Biblia, te burlas de la gente que confesamos y andamos con Cristo. Dice la palabra de Dios que si tú te arrepientes y crees en Cristo, Cristo cargó con eso para ti, te es perdonado, te es borrón y cuenta nueva con Cristo, porque dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas esas burlas, todas esas ofensas, todo ese oprobio, toda esa difamación, toda esa humillación, rechazo, todo ese maltrato que tú has dirigido hacia Cristo, como lo hacían aquellas personas, quedó en el pasado. Las cosas viejas pasaron, lo viejo pasó, lo viejo fue sepultado. Dice allá en el libro de Miqueas 7:19 que Dios va a coger nuestros pecados y los va a tirar a lo profundo de la mar, tipificando, está hablando de una forma, parábola, Dios allí. Está hablando de una forma de comparación con lo que iba a ser el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo iba a ser tan tremendo que Dios lo compara como meter algo en las profundidades del mar. Cuando esto lo vemos allí por reportajes en la televisión de Nat Geo, donde a cierta profundidad se desaparece.
Yo sé que todos nos acordamos de hace como unos 2 o 3 años, no sé, por allí, no creo que sea más, de 4 personas que bajaron a las profundidades del mar Atlántico para ver al Titanic. Y cuando iban allí nomasito, creo que era como a 6 kilómetros que iban, la presión del mar es tan tremenda, la presión del agua es tan tremenda que agarró ese, ese ese barquito, ya se me olvida cómo se llama, ese submarino, mini submarino, lo agarró y lo aplastó y no quedó nada. Mira, así tipifica Dios en Miqueas 7:19 que iba a tirar a lo profundo de la mar. ¿Por qué? Porque iban a ser triturados. ¿Cuándo? Cuando Cristo muriera. Cuando Cristo murió, cargó el pecado de todos nosotros. Dice allá en el libro de Isaías, como una nube deshice tus rebeliones. Mi amigo, mi amiga, puede ser que tú hayas cometido ese pecado de insulto, de infamia, de burla, de humillación, etcétera, hacia Dios, hacia las cosas de Dios, hacia la Biblia. Por allí tú ves a muchas personas, ahí andan videos, mi amado, donde hay una muchacha o otra muchacha, donde agarra la Biblia y le prende fuego, comienza a prenderle fuego a la palabra de Dios. Hay otro que está por allí también y que está rompiendo la Biblia, rompiendo la Biblia. Cristo siempre sigue siendo humillado, entre comillas, por este tipo de personas que se burlan de la Biblia, de la palabra de Dios, de Cristo, de Dios, y de los cristianos se burlan. Pero hay misericordia, hay gracia, hay amor para ti, mi amiga y mi amigo, si tú te arrepientes y crees en Cristo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hay otro pasaje aquí en Lucas 8:53. Dice Lucas 8:53, dice así. Dice el libro de Lucas capítulo 8 versículo 53, y se burlaban de él sabiendo que ella había muerto. Mateo y Lucas narran el pasaje de la niña que Jesús va a resucitar. Esta niña es la hija de Jairo. Tú no puedes leer eso por allá en Lucas capítulo 8. Dice que, y se burlaban de él sabiendo que ella había muerto. Se burlaban. Vamos a ver otro pasaje, 16:14 de Lucas. Ahí mismo en Lucas, para que lo anote. Vamos a ver si es Lucas 16:14. Dice, los fariseos que eran amantes del dinero, oído, los fariseos que eran amantes del dinero oían todas estas cosas y se burlaban de él. Se burlaban de él. Qué triste, mi amado, es cuando se predica la palabra de Dios, se predica de una u otra manera, y hay personas que se burlan del mensaje. Hay burladores. En los postreros días vendrán burladores, dice el apóstol Pablo allá en 1 Timoteo y 2 de Timoteo. Dice, vendrán burladores. Burladores, burlones. Dice Lucas 22:63. Lucas 22:63 dice la palabra de Dios aquí en Lucas, el Evangelio, conocido como Evangelio de Lucas. Los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y le golpeaban. Oído, mi amado, la palabra vituperio, la palabra vituperio es ofensa, es deshonra, oprobio, difamación, humillación, rechazo. Todo eso es la palabra vituperio. Dice el versículo 63, Lucas 22:63, los hombres que tenían a Jesús bajo custodia
se burlaban de él y le golpeaban. Y le golpeaban. Mi amado, no se puede rechazar esto. No se puede rechazar esto. Esto es muy serio. Esto es muy serio. No es un asunto de, hermanos, es que yo tengo mi religión y en esta me criaron y en esta me muero. Mi amado, es un asunto de lo que dice la palabra de Dios. Es un asunto de lo que dice la Biblia. El Evangelio dice: los vituperios con que te vituperaban cayeron sobre mí. Dice 2 Corintios 5:21: el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mi amado, no es creer en una religión, no es no es tener a una mujer sobre Cristo, no es tener a un hombre sobre Cristo, no es tener a una secta sobre Cristo, no es tener a la ley sobre Cristo. Cristo es la cabeza de todo ahora. Cristo es la cabeza de todo principado, poder y autoridad. Cristo es todo. Dice Efesios 4 que el que descendió es el que ascendió sobre todos los cielos para llenarlo todo. Pero cuando hay un rechazo a todo ese sufrimiento de Cristo, cuando rechazamos todo ese sufrimiento de Cristo, todo ese oprobio, toda esa vergüenza, toda esa humillación de Cristo, entonces, mi amado, ahí es donde vamos a tener que darle cuentas a Dios diferente. Ahí es donde hay que darle cuentas a Dios diferente. Dice, vamos a leer la otra cita, 23:35 de Lucas. Lucas 23:35. Dice así, Lucas 23:35. Y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él. El pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Oído, mi amado. Los vituperios con que te vituperaban, las ofensas con que te ofendían y te ofenden, y todo ese asunto de maltrato hacia Dios, me gusta mucho como dice la Biblia, la Biblia Jerusalén. La Biblia Jerusalén es una Biblia católica. Y dice la Biblia Jerusalén en Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice que los que andan en la carne excitan el odio a Dios. Oído, dice, el andar en la carne excita el odio a Dios. ¿Saben, mis amados, mis amigas y mis amigos? Realmente hay personas que odian a Dios, por no decir que nosotros también estuvimos en ese lugar. Nosotros también estuvimos en ese lugar. Pero un día, cuando le agradó a Dios abrirnos los ojos de lo que Cristo había hecho por nosotros en la cruz del Calvario, entonces allí, mi amado, se produjo un cambio. Se produjo un cambio de mente, un cambio de corazón. Se produjo un cambio de vista para ver las cosas diferentes para la gloria del Señor. En una ocasión Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso es cierto, mi amado. Es una gran verdad. Por supuesto, Cristo no miente. El que no nace de nuevo, hermanos. Nosotros cuando vemos a la cruz y vemos lo que Cristo sufrió en esa cruz, y Dios nos revela esos vituperios, aquellas ofensas que yo hacía hacia Dios, haciendo un montón de cosas. No es que nosotros dirigíamos palabras ofensivas hacia Dios, sino que estábamos haciendo otras cosas, estábamos venerando otras cosas, estábamos rindiéndole culto a otras cosas que no era solo a Dios. Y a Dios eso no le agrada. Entonces, ese rechazo, esa vergüenza, ese insulto, todo eso Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros reconocimos a Cristo, entonces Dios nos ve a nosotros como personas que nunca hicimos nada, porque el justo fue por nosotros, los injustos, para la gloria de Dios, para que nosotros tengamos una relación correcta con Dios para su gloria.
para su gloria. Dice, en el diccionario también, en el diccionario, dice, los vituperios de Cristo, dice, los vituperios de Cristo, dice, es el acto y efecto de reemplazar una persona, cosa o elemento por otra. Oído, mi amado, lo que significa la palabra, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esta palabra, dice el diccionario también, que es el acto y efecto de reemplazar una persona, cosa o elemento por otra, ocupando su lugar. Eso lo dice el diccionario, hermanos. Quiere decir también relevo o suplencia. Relevo o suplencia. Los vituperios que cayeron sobre mí es el acto y efecto de reemplazar una persona, cosa, elemento por otra, ocupando su lugar. Relevo o suplencia. Eso significa la palabra vituperio o oprobio, como lo traducen algunas otras Biblias. En la Biblia, en el diccionario teológico, el diccionario bíblico, para que tú me entiendas, esta palabra vituperio es el acto y efecto de reemplazar una persona, cosa, elemento por otra, ocupando su lugar. Miren, hermanos, la palabra vituperio en el diccionario Real Academia Española y el diccionario bíblico lo dicen igual. La palabra vituperio es vituperio, oprobio es oprobio, vergüenza es vergüenza, humillación es humillación, en ruso, en chino, en alemán, en quién sabe cuántos idiomas habrá en el mundo. Esto es esa palabra, vituperio. Vituperio en chino es lo mismo que en español. Vituperio en ruso es lo mismo que en español. Solo que diferente idioma, pero lo mismo. En el diccionario teológico es el acto y efecto de reemplazar una persona, cosa o elemento por otra, ocupando su lugar. Oído, es el acto mediante el cual Jesucristo toma el lugar de la humanidad pecadora, cargando con su culpa y castigo en la cruz para ofrecer perdón y salvación. Gloria al Señor. Oído, mi amado, lo que dice el diccionario teológico. Es el acto mediante el cual Jesucristo tomó el lugar de la humanidad pecadora, cargando con su culpa y castigo en la cruz para ofrecer perdón y salvación. Mi amado, y hay muchas citas bíblicas. Yo tengo aquí apuntadas varias. Te las voy a mencionar para que tú las puedas leer luego en un momento en que estés repasando el estudio. Isaías capítulo 53 versículo 5 dice que Él fue molido por nuestros pecados. Isaías 53:5 dice que Él fue molido por nuestros pecados. Esta palabra molido, hermanos, es como echar unas semillas en una cazuelita de piedra. Hay unas cazuelitas de piedra que tú agarras otra piedra redondita, pequeña, y comienzas a machacar. Allí en ese machaqueo, en esa tacita de piedra, eso tiene un nombre, creo que se llama mortero. Y tú estás allí machacando cualquier tipo de semilla, todo lo que usted eche allí. Todo queda molido. Pues Él fue molido, hermanos, fue molido.
como poner algo en una piedra de molino, aquellas que daban vuelta, los bueyes daban vuelta dando que la piedra de molino fuera majando, qué sé yo, la caña en aquellos tiempos. Ahora hay motores que usan, que se hace eso, pero antes eran animales que daban la vuelta y vuelta y la caña se iba moliendo y moliendo y quedaba molida esa caña y el jugo salía por allá por otro lado. Pues así, mi amado, Cristo fue molido por nuestros pecados, como dice el diccionario teológico o el diccionario bíblico. Es el acto mediante el cual Jesucristo tomó el lugar de la humanidad pecadora, cargando con su culpa y castigo en la cruz para ofrecerles perdón y salvación. Mi amiga, mi amigo, en esta noche, en el momento en que estás viendo el video, Cristo fue molido en la cruz y Cristo te ofrece perdón y salvación. Él ocupó tu lugar. Él ocupó tu lugar. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esto es que Él ofrece perdón y salvación a todos los que creemos. Y eternamente. Este perdón es eternamente. Dice Juan 10:15. Quiero leerte esta cita, mi amado. Creo que va a ser la última cita que vamos a leer porque ya el tiempo se nos fue. Dice: de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Oído, mi amado, Él dio la vida. Él fue molido, Él fue menospreciado, Él fue humillado. Se burlaban de Él. Tú puedes ver allí en los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 últimos capítulos. Los últimos capítulos, cuando Él lo llevan a crucificar y lo están crucificando, etcétera, cómo la gente se burla. Pueden leer el Salmo 22, dice el Salmo 22 que meneaban la cabeza en son de burla de Él. Dice el versículo 15, Juan 10:15, y de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida. Cristo cargó. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Los vituperios con que te vituperaban cayeron sobre mí. Mi amado, mi amada, hay que reflexionar en esto. Y Dios te dé sabiduría para entender y para comprender lo que realmente Cristo hizo por nosotros para la gloria de Dios. Tenemos que quedar aquí, ya el tiempo se fue. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook. Y también lo grabamos este programa en YouTube y allí está también grabado para estar en Facebook y en YouTube. También tenemos un lugar de reunión. Estamos ubicados en San José Centro, acá en Costa Rica. De las oficinas de AIA, Acueductos y Alcantarillados, 100 metros al sur y 225 al este. Allí nos reunimos solamente los domingos a las 10 de la mañana. En esta noche, mi amado, declaro, como declaró nuestro muy amado apóstol Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de revelación y de conocimiento para la gloria de Él. Bendecidos, buenas noches.